Buenas noches. Uno de los temas que poco nos gusta o queremos tocar es saber, entender y aceptar que Dios nos disciplina. Dios como Padre te ama y por eso te disciplina. La disciplina es un recurso preparado por Dios. Es ese elemento usado para apartarnos de la necedad, aquel estado de dureza ligado a nuestro corazón que nos lleva a vivir vidas en ignorancia. Sin corrección no hay sabiduría. Y una persona sin sabiduría añade dolor a sus días. El que no castiga aborrece, mas el que ama como Dios ama nos corrige y lo hace desde temprano. Efesios capítulo 1 versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y qué hermoso, porque cuando la palabra habla de que nos escogió, por lo tanto tú eres hijo desde siempre, y el objetivo es para que tú seas santo, sin mancha delante de Él. Ese es su anhelo. Siempre ha sido relacionarse con los hijos y que los hijos sean agradables delante de sus ojos. Pero para ello se requiere ser santo. Por lo tanto, Dios pensó en que sus hijos debían ser disciplinados como camino de santidad. Proverbios capítulo 22, versículo 15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Por eso la disciplina es un recurso preparado por Dios. Es un elemento usado para aceptar y apartar al hombre de toda necedad, ese estado de dureza. Y cuando uno mira, pues así ha estado muchas veces. Muchas veces éramos llevados a vivir en la ignorancia. Por eso la palabra dice que está unida a la condición de cada uno de nosotros, es propio de nosotros y muchas veces de la edad. Y la gente cree que es de la edad física y entonces tienen 60 pero psicológicamente parecen chinos de 15. ¿Por qué? Porque está atada a su naturaleza. Proverbios capítulo 19 versículo 18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, para que no se apresure tu alma para destruirlo. Dios está hablando a los padres acerca de castigar a sus hijos entre tanto que hay esperanza, mientras aún haya tiempo, mientras que los niños permitan la corrección. Pero Dios da una claridad, y es que se debe corregir y no permitir que el alma lleve a destruirse. Muchas veces, cuando nosotros miramos alrededor, parece que los impíos escapan con sus pecados y prosperan en esta vida. Mientras tanto, los hijos de Dios tienen muchas pruebas y problemas. Y esto es bíblico. Salmo 73, 3 y 7. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Logran con creces los antojos del corazón. La idea de que el impío prosperaba le causa mucho dolor al salmista, hasta que Dios le mostró lo que les pasaría a los impíos. Y entonces vea el Salmo 73, 18, 19. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Ahora, ¿a quién de nosotros no nos ha molestado ver cómo los inconversos prosperan? ¿A quién de nosotros siempre estamos mirando y ellos están tranquilos? Pero tenemos que aprender a mirar en la palabra del Señor lo que el Señor nos dice. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo tenemos un privilegio. Tú y yo como hijos de Dios tenemos el privilegio que los inconversos no tienen. Y es estar bajo la disciplina del Padre Celestial. Ahora, ¿qué es disciplina? Disciplina es educación. Es la corrección que un padre da a su hijo. Un padre no disciplina a los hijos de los demás, pero presta cuidadosa atención a la educación de sus propios hijos. Cuando un padre disciplina a su hijo, lo está preparando para hacer lo que él quiere que sea. Un buen padre desea que su hijo sea obediente,
Quiere que siempre diga la verdad, que sea honrado, quiere que sea diligente, que sea cortés y considerado con los demás. Un buen padre comienza la educación de su hijo a edad muy temprana y continúa su instrucción hasta que su hijo alcanza la madurez. Día tras día, fiel y amorosamente lo disciplina para hacerlo como él quiere que sea. Todos los buenos deseos. Y tenemos que entender esto porque Dios es un buen padre. Siempre lo ha sido. Él es fiel, es amoroso, pero sobre todo disciplina a sus hijos para hacerlos como Él quiere que sean. Instruye y enseña a sus hijos para que puedan honrar su nombre. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Mientras que estamos a solas en el estudio de su palabra. Nos enseña por medio de todos aquellos que nos explican la palabra. Nos enseña a través del ejemplo de hombres y mujeres piadosos. A lo largo de toda nuestra vida debemos estar aprendiendo acerca de Dios y sus caminos. Tenemos que tener claro que Dios usa nuestras circunstancias para disciplinarnos y para hacernos como Él quiere que seamos. Y si no, miren la Biblia a Jacob. Jacob no tenía un buen carácter. Era no solo muy listo y astuto, sino además codicioso y fraudulento. Siempre estaba tratando de sacarle provecho a los demás. Jacob significa engañador. Jacob defraudó a su hermano mayor, engañó a su padre, logró aprovecharse de casi todas las personas con quienes tenía contacto. Dios sabía cómo era Jacob y estaba tratando con él. Y entonces leemos que lo envió a trabajar con su tío Labán, quien era igual de engañador. Y entonces vemos la historia de que Jacob se enamoró de la hija de Labán y quiso casarse con ella. Y el padre le puso de condición 7 años de trabajo por ella. Y él aceptó gustosamente. Génesis 29:20. Sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. Y al cumplirse los 7 años, Jacob pidió casarse con su novia. Su suegro preparó una gran fiesta de bodas. Cuando terminó, Jacob descubrió que había sido engañado. Su suegro lo había sustituido por Lea, su hija mayor. Jacob se había casado con la chica equivocada. ¿Y qué tuvo que hacer? Trabajó otros 7 años por Raquel. Qué mujer tan valiosa. 14 años de trabajo le costó. Y cuando nosotros leemos en la Biblia, pues vemos que durante 20 años Jacob fue engañado por su tío. Labán cambió su sueldo 10 veces. Y al final, ¿qué pasó? Jacob dejó la tierra de Aram para volver a su hogar. Y durante el viaje Raquel, al dar a luz, se enfermó y murió. ¿Y qué sigue la historia? Pues que el hijo favorito de Jacob, José, fue vendido como esclavo por sus hermanos y todo por celos. Y estos hermanos engañaron a su padre haciéndole creer que José había sido despedazado por una bestia. Jacob se comió la mentira. Lloró y lamentó la muerte de José por muchos años. Y entonces vemos cómo el engañador había sido engañado. Cómo él había engañado a otros y él mismo fue engañado. Y cómo se empezó a enfrentar a una dificultad tras otra. Y por allá leemos que contra mí son todas estas cosas. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que Dios estaba utilizando todas las circunstancias para el bien de Jacob. A través de la disciplina del castigo, Dios estaba produciendo un cambio en el carácter de Jacob. Si al comienzo nos dice que era de mal carácter y era tremendo, al final vemos a un Jacob diferente. Aquel que había comenzado como un astuto engañador ahora era Israel, un príncipe con Dios. Manso, humilde de corazón, maduro. Un hombre que andaba con Dios. Y vemos que aún el faraón, el rey, el que se consideraba el más grande de su tiempo, reconoció a Jacob como un hombre de Dios. Se inclinó ante él para recibir su bendición. Por eso cada uno de nosotros lleva en sí mucho de la naturaleza de Jacob. Y muchas veces
decimos que no, que nosotros no somos santos, no. Hemos sido egoístas, siempre hemos buscado lo nuestro, somos astutos. ¿Cómo es que dice? La malicia indígena. Eso, de malicia no tiene nada, pero eh, engañamos. Siempre buscamos los deseos nuestros, siempre buscamos lo mejor para nosotros. Y Dios tiene que disciplinarnos. Y Él nos disciplina por medio de nuestras circunstancias. Dios prepara toda clase de sucesos para enseñarnos lo que Él quiere que aprendamos. Todas las cosas que le suceden a un hijo de Dios no son por casualidad. Están ordenadas por Dios o son permitidas por Él. Y todas ellas juntas están obrando para nuestro bien. Muchas de las cosas que nos ocurren no parecen buenas en sí mismas. Por el contrario, muchas son dolorosas, son amargas para nosotros. Pero tenemos que acordarnos lo que nos dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo tanto, ten en cuenta que si no le haces caso a esa enseñanza ni a esa disciplina, pues Dios tiene que castigarnos. Y el castigo es como una palmada de Dios. Es una forma de disciplina. Dios nos corrige cuando somos desobedientes. Ahora, una cosa es el castigo y otra cosa es el juicio de Dios. El objetivo del juicio es hacer que una persona sufra por haber actuado mal. El objetivo del castigo es ayudar a alguien a ser una persona mejor. Pero también hay otra diferencia. El juicio no involucra amor, mientras que el castigo sí. Un padre muestra su amor por su hijo. Y entonces porque lo ama, lo corrige. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Cuando Dios tiene que castigarnos, podemos sentir lástima por nosotros mismos. Y siempre nos estamos preguntando, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero si yo oro, si yo ayuno, si yo hago tantas cosas. Y muchas veces nos ponemos a mirar a nuestro alrededor y vemos que otros que han hecho lo mismo que nosotros y sin embargo no están atravesando por los mismos problemas que sufrimos nosotros. Y es cuando empezamos el por qué. Y muchas veces pensamos que Dios no nos ama, que está enojado con nosotros. Y tantas otras cosas que empezamos a pensar y a decir de Dios. Es que Dios no me entiende, es que Dios no me quiere, es que Dios no me ama. Pero tenemos que llegar a algo. Y es que todas esas conclusiones son equivocadas. Y lo primero que tienes que entender es que cuando el Señor te disciplina, es una prueba de que somos hijos de Dios. Dios no disciplina a los inconversos. Él corrige solo a sus propios hijos. Él no puede disciplinar a los inconversos porque no son sus hijos, no son hijos de Dios. Dios solo disciplina a sus propios hijos. Los inconversos serán castigados por sus pecados y para ellos habrá un juicio. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que el Señor disciplina a sus propios hijos y los va corrigiendo en el caminar diario. Si Dios te corrige, eso prueba simplemente que tú eres su hijo. Hebreos 12:7-8. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja que sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. La segunda cosa que tenemos que tener clara es que es una prueba de amor. Dios no nos corrige porque no nos quiere o porque está enojado con nosotros, no. Él te corrige y me corrige porque nos ama. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando nos damos cuenta de que las pruebas y los problemas vienen de nuestro Padre Celestial y vienen porque Él nos ama, toda nuestra actitud hacia ella debe cambiar. Salmo 94:12, bienaventurado el hombre a quien tú, Dios, corriges y en tu ley lo instruyes. Por eso Dios nos dice en su palabra cómo debemos recibir su corrección. Hebreos 12:5, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. En este versículo Dios nos dice que hay dos reacciones que debemos tener cuando Él nos disciplina. La primera es no despreciar la corrección del Señor.
Y menospreciar en este versículo significa no darle la debida importancia. La Biblia te está amonestando a que no recibas a la ligera la corrección del Señor. Si Dios te está corrigiendo, debes tomarlo seriamente. Y debemos aprender la lección. Él desea enseñarnos. Desgraciadamente muchos cristianos pasan años sin aprender lo que Dios quiere enseñarles. Porque no se dan cuenta de que Dios les está corrigiendo o no lo toman en serio. Nuestro Padre Celestial siempre está educando a sus hijos constantemente. Muchos cristianos no perciben la mano de Dios en lo que les sucede. Piensan que todo lo que les pasa es por casualidad. Y no se dan cuenta que Dios está obrando a través de sus circunstancias. Está moldeándote. No se les ocurre que Dios está usando estas circunstancias para enseñarles sus caminos. Y es trágico cuando un cristiano no percibe la mano de Dios en las circunstancias. Y es trágico menospreciar o tratar a la ligera la corrección de Dios. Una de las primeras actitudes que debes aprender como hijo de Dios es de tomar en serio la corrección. No estamos diciendo que cada enfermedad, cada accidente es una corrección del Señor. No, no, no. Por eso debes prestar atención a cada circunstancia. Cuando algo ocurre, nuestra primera pregunta debe ser, ¿qué significa esto? ¿Está el Señor tratando de enseñarme algo? ¿Hay algo en mi vida que no sea agradable a Él? Eso es tomar en serio la corrección del Señor. Y entonces, ¿sabe qué es lo mejor? Que cuando nosotros la tomamos en serio, vamos a ser beneficiarios. Pero lo otro que nos dice la palabra es que no debemos desmayar cuando Dios nos reprende. Desmayar significa descorazonarse, desanimarse. Y algunos se desaniman demasiado, estamos desmotivados. Es que la motivación se me acabó. Oiga, cuando Dios nos reprende, no debemos sentirnos derrotados. No debemos tomarlo a la ligera, pero tampoco debemos decidir que ya el Señor nos destituyó y cuantas otras cosas. Nosotros podemos llegar a desalentarnos, tanto que nos sentimos tentados a darnos por vencidos. Pero si lloro todos los días, pero si yo todos los días me arrodillo, yo canto, oro y... Miren, muchas veces se piensa que es imposible vivir la vida cristiana. Por eso Dios nos dice, no desmayes. Y lo que Él quiere es que sepamos que su corrección es debido a su amor hacia nosotros. Desea lo mejor para nosotros. Te está puliendo, te está capacitando, te está llenando de experiencia y corrección. Y todo esto es para nuestro bien. Ahora yo sé y todos lo podemos decir que no hay nada agradable en ser corregidos. Pero si lo aceptamos en forma correcta, producirá frutos preciosos en nuestra vida. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿En quiénes produce la corrección el fruto apacible de justicia? Pues en los que en ella han sido ejercitados. Aquellos que han asumido, han aceptado y han tomado la corrección del Señor y han aprendido. ¿Por qué volvemos a vivir y se nos vuelve cíclica nuestra vida cristiana? Porque no aprendemos las enseñanzas. Una y otra vez lo vives hasta que lo aprendas. Pero también tenemos que entender algo, que para Dios existe una gran diferencia entre el término castigo y destrucción. El castigo ha sido una de las estrategias usadas por Dios para traer sabiduría a una vida y no está relacionada con destrucción. No es que el Señor quiera acabarte, destruirte, no, no. Consiste en el trabajo disciplinario de todo padre para desarraigar la necedad del corazón de su hijo. Así la vida del muchacho será el resultado de ello. Por eso la palabra del Señor dice, no se apresure tu alma a destruirlo. La destrucción no está ligada a la intensidad, está ligada al alma. Y ahí tenemos que mirar muy bien, porque hay padres que no tienen la intención de disciplinar, sino que cogen a sus hijos para destruirlos. En su corazón no está la necesidad de enderezar sus caminos, de enseñarle, sino que está ese sentimiento de enojo, de rabia, de ira, en contra de sus hijos.
¿Y esto qué hace? Le quita toda autoridad. Y por eso es que muchos padres están ausentes del verdadero proceso de disciplina planteado por Dios a través de su palabra. Padres, Dios prohíbe destruir a sus hijos. No te burles de ellos. No los desprecies. No les quites, porque a veces los castigan con la ausencia. Mucho cuidado, porque estás maltratando a tu hijo. Muchos padres se burlan. Muchos padres empiezan que no son nada, que no van a hacer nada, que usted no puede y tantas otras cosas. Y esa no es la disciplina que el Dios celestial ha querido con nosotros. Por eso muchos llegan a la vida cristiana y tienen que ser restaurados en su amor. Muchos por eso no han podido tener esa relación con el Señor, porque la relación con su Padre Celestial no ha podido ser lo mejor, porque no han tenido una relación hermosa con su Padre terrenal. Y entonces la figura de padre está distorsionada. ¿Y qué decir de los hijos de padres ausentes? Pues Dios no ha podido llegar a su corazón porque creen no tener necesidad de padre. Ahora, yo lo estoy diciendo con mucho amor y mucho respeto, porque yo tengo que felicitar a las madres que han cumplido el doble rol de madres y padres. Ahora me estoy refiriendo a las madres que han tenido que levantar a sus hijos, porque es que hay dos cosas. El hombre puede estar en la casa pero no hacer el trabajo de padre, o el padre ha sido ausente, o, con todo respeto, ha sido un irresponsable que dejó botados a sus hijos. En todos los tres casos tenemos que mirar muy claramente, porque para estos jóvenes, hombres y mujeres, pues la relación con Dios va a ser más dura, porque tienen un vacío. Entonces la imagen de padre o es irresponsable, o es ausente, o es maltratador, o tantas otras cosas. Y entonces no se pueden relacionar bien con el Padre Celestial, no pueden tener esa relación de intimidad, de amor que el Padre siempre ha querido. Pero ¿qué nos dice Proverbios 23:13? No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y cuando habla de no morirá, en este versículo Dios se refiere tanto a lo físico como a lo espiritual. Dios sabe que nadie muere físicamente a causa de una corrección, contrario a lo que sucede al no hacerlo, pues lleva a los padres a ahondar en un destino terrible para sus hijos. Y librará su alma del Seol. Es una razón espiritual que habla de liberar y salvar la vida de los hijos de la oscuridad y la muerte eterna. Muchos jóvenes, sus adicciones han sido por falta de disciplina, por no tener parámetros y límites, porque muchas veces no se ha enseñado en la casa los valores. En alguna oportunidad un niño le pregunta a su papá y le dice: papá, ¿qué es ser padre? Y el papá se queda mirándolo y contesta todo orgulloso: es aquel que da las órdenes, es el que hace todo en la casa, es el que da los parámetros en la casa. Y le dice el niño: uy, sí, papá, yo quiero ser como mi mamá, porque ella es la que lleva los pantalones en la casa. Entonces a veces no nos damos cuenta que hemos invertido los roles. Por eso la vara y la corrección dan sabiduría, y los padres deben corregir mientras haya esperanza. No podrá haber sabiduría en alguien que no haya sido corregido, y una persona sin sabiduría añadirá dolor a sus días. Y la disciplina tiene que ser mutuo acuerdo entre padre y madre. Los dos se tienen que poner de acuerdo. Ahora, lo digo con todo respeto: el hijo consentido traerá tristeza y vergüenza a su casa, y el hijo sabio alegrará al padre. Eso es bíblico. Por eso los padres están llamados por Dios a no rehusarse a corregir a sus hijos, ya que sin corrección no hay sabiduría. Y el que no castiga aborrece, mas el que ama, como Dios nos ama, corrige, y lo hace desde temprano. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige.
Y tenemos que tener claro esa parte. Dios está interesado en que los padres intervengan y se involucren de una manera sabia y correcta en la vida de sus hijos. Tú como padre estás llamado a direccionar. Tú como madre estás llamada a direccionar, a poner márgenes y hacer reversar de su mal camino a sus hijos. Pues Dios, que es amor, se expresa con la sabiduría que se disciplina. Y la sabiduría proviene de la corrección. ¿Quieres tener hijos sabios? Corrígelos. Porque la palabra del Señor dice que la abstinencia de ella amontonaba de vergüenza para los padres. ¿Cuánta vergüenza se podría ahorrar los padres? Dios necesita padres entendidos, que establezcan disciplinas desde temprano y puedan levantar una generación diferente que se relacione con Dios y pueda ser usado por el día de mañana. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque muchas veces en las casas, pues no aprendieron valores, no aprendieron disciplina, y hoy tenemos padres y madres pidiendo razón por sus hijos porque sus hijos se han desviado. Y muchas madres han dicho, Señor, sé tú disciplinándolo. Y es muy triste, porque eso significa que cuando tú tenías que hacerlo no lo hiciste y ahora estás esperando que el padre lo castigue, lo reprenda, lo corrija, o sea que haga el trabajo que debimos hacer en nuestro tiempo. Y él lo va a hacer. Y a veces hay madres que han orado por sus hijos mucho tiempo. Hay madres que hoy en día están llorando a sus hijos. No los disciplinaron a tiempo. Y en las peleas, en las borracheras y en tantas cosas han partido de este mundo. Ahora, siguiendo en el orden que traemos, y con respecto a esa corrección, David es un ejemplo que también tenemos en la Biblia, porque él conoció lo que era tener sobre él la mano correctora de Dios. Él conoció lo que era someterse a Dios. Y tú puedes leer y David en ninguna parte acusó a Dios de que lo estaba tratando injustamente, ni guardó resentimiento contra él. Es más, leemos que él fue agradecido, porque Dios fue fiel con él. Y si no, lee el Salmo 119:75. Conozco, Dios, que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Quién fue el que falló? David. ¿Y qué hizo Dios? Corregirlo. Y corregirlo de una forma fuerte. Ahora, yo admiro al profeta Natán, que fue el que le tocó ese chicharroncito. Entonces no es fácil corregir. Ahora, muchas veces también tenemos que decirlo ahí, ovejitas que nos dicen que no vuelven a la iglesia, que es que el pastor les tiene bronca. Y lo único que el pastor ha hecho es abrirle los ojos, pero como no nos gusta que nos digan las cosas, entonces ya es que el pastor me tiene bronca, es que ya me cogió entre ojos. Ahora, seamos realistas. Si el papá lo quiere corregir, es más papá. Si el profesor lo quiere corregir, es mal profesor, le tiene bronca. Si el pastor lo quiere corregir, entonces es que le tiene bronca. Y resulta que todo el mundo le tiene bronca y no se ha dado cuenta que el problema es la indisciplina. Son los valores que trae. David tuvo que aprenderlo. Y fue un ejemplo hermoso. Porque Natán le da un ejemplo de un hombre que tenía una oveja con respecto a un hombre que tenía todo lo que quería. Y David, como rey, lanzó el juicio de muerte. Y Natán tiene que decirle, ese eres tu rey. Por eso debemos aprender como David. A David le costó más fácil que a Jacob, porque a Jacob le costó toda su vida, y ya cuando viejito fue que aprendió. Pero David sí conoció, más joven, y entendió, y lo único que le afligía era estar separado de ese Padre Celestial. Por eso debemos recibir las correcciones del Señor. Debemos aprender a decirle que Él es completamente justo en lo que hace. Que si nosotros hemos fallado, pues el Señor nos tendrá que enseñar.
Y tú y yo debemos estarle agradecidos y aprender la lección que nos quiere enseñar. Y darnos cuenta de que Dios usará nuestra experiencia para ayudar a otros. Para ayudar a esos que vienen después de nosotros. Hebreos 12:13. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo que cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mira, tú no vives para ti mismo. Tú no te has dado cuenta, pero influyes en los demás. Otros siguen tu ejemplo. Si tú y yo somos desobedientes, hacemos una senda torcida y ayudamos a que otros se desvíen. Pero si tú y yo andamos en obediencia al Señor, pues vamos a marcar una recta que otros pueden seguir. Nunca pierdas de vista que a tu alrededor muchos, la única Biblia que viven, que ven y que entienden es tu vida. En ti están viendo el testimonio. Y cuando el Señor nos corrija, preguntémonos qué nos quiere enseñar. Quitemos el por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede? ¿Por qué no? Y pasemos a preguntar, Señor, ¿qué debo corregir? ¿O qué me quieres enseñar? Y eso hará que empecemos a aprender de la voluntad del Señor. Por eso, hoy le damos gracias a Dios. Porque una y otra vez el Señor, en ese infinito amor, ha querido que seamos diferentes. Nos ha querido moldear el carácter. Todos pasamos por el proceso del Señor. Hoy le damos gracias porque llevamos 100 enseñanzas por este medio. Y qué hermoso que el Señor nos ha permitido llevar ese proceso para que muchos aprendan de ello. Señor Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Papito Dios, porque una y otra vez, Señor, nos demuestras tu amor. Padre misericordioso, muchas veces nos ha dolido, muchas veces nos hemos sentido abandonados, Señor, muchas veces no entendemos qué pasa en nuestras vidas, muchas veces hemos salido a pelear contigo del por qué nos sucede si nosotros somos santos, únicos en el caminar. Pero tú, Señor, nos has llevado a la palabra y nos has mostrado, Señor, que como humanos nos equivocamos, Señor Padre misericordioso, y que tú nos sigues enseñando, Padre amado. Papito Dios, gracias por llevarnos de tu mano bendita, porque una y otra vez, Señor Padre misericordioso, sabemos, Señor, que eres tú quien nos guía, Señor, por medio de tu Espíritu, que el amor de tu Hijo, Padre misericordioso, está en nosotros y que nosotros somos diferentes hoy a lo que fuimos ayer. Que hemos aprendido, Señor Padre misericordioso. A veces nos hemos magullado a golpes, Padre amado, también tenemos que reconocerlo. Por nuestra terquedad, Señor. A veces hemos retrasado, Señor, nuestro ministerio, nuestros dones, nuestro caminar. Por la terquedad, Padre misericordioso, porque no hemos querido aprender y madurar, Señor. Pero sabemos, Señor Padre misericordioso, que tú eres el mejor maestro y nos has enseñado de la mejor forma. Nos has dado experiencia, Señor, tanta que hoy podemos ayudar y atender a otros, Padre misericordioso, de lo que hemos vivido podemos compartir. Papito Dios, porque ¿cómo podríamos ayudar, Señor, sin vivir, sin ser y sin haber pasado? Por eso hoy podemos hablar de ser hijos, hoy podemos hablar de disciplina, hoy podemos hablar de la corrección, de cómo hoy una y otra vez, Señor, nos has cuidado. Pero también, Padre misericordioso, muchas veces hemos creído que son cosas tuyas, Señor, y lo que tú has hecho es que todo obre para bien, Señor Padre misericordioso, que lo que el enemigo ha querido hacer con nosotros, Señor, tú lo has utilizado para bien, Señor, y ha sido de bendición, no solo para nosotros, sino para... Por eso, Padre bondadoso, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Padre misericordioso, y te pedimos, Señor Padre amado, que podamos seguir en ese caminar diario, aprendiendo de ti, aprendiendo de tu Hijo,
y dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Papito Dios, pongo en tus manos, Señor, a todos aquellos, Padre misericordioso, que hoy, Padre amado, necesitan un milagro, Señor. Muchos necesitan un milagro en su área financiera, en su área de salud, en su área emocional y en tantas áreas, Padre misericordioso. Tú los conoces, Señor. Por eso hoy los ponemos en tus manos, Señor, y sabemos, Padre misericordioso, que estamos en tu voluntad. Papito Dios, guíanos, Señor, Padre misericordioso, porque sabemos, Señor, que tú tienes el control de todas nuestras vidas, Señor. Nada se te escapa a ti, Padre misericordioso, por eso te damos gracias, Señor, porque tú nos bendices y nos guardas, Señor, Padre amado. Ponemos esta noche, Señor, en tus manos y te damos gracias, Señor, porque hemos visto tu mano bendita en muchos, Padre misericordioso. Has levantado, Señor, no solo en esa salud física, sino también en esa salud emocional y espiritual. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y nunca olvides, si tú no has sentido la disciplina del Señor, es porque no eres hijo del Señor. Pero mientras que somos hijos, el Padre nos ama y nos corrige. Si quieres escribirnos, bien puedas. Ahí está nuestro WhatsApp, nuestro Messenger. Damos gracias a Dios por todos los que nos han escrito y damos también gracias porque hemos podido responder a todos y cada uno. Y estamos viendo Dios como Padre porque muchas veces no entendemos a ese Padre que tenemos maravilloso. Y lo que pasa no es que no sepamos que Él es nuestro Padre, sino que no hemos sabido ser hijos. Por eso, adelante de la mano del Señor. Buenas noches.